¿Quieres hacer un test de FTP para poder sacarle provecho a tu potenciómetro? Pasa y te lo cuento. Muy buenas, frikis de la bici. Bien, ¿cuántas veces me ha pasado últimamente, especialmente en las últimas semanas, meses, que me viene alguien y me dice, oye, me he comprado o me voy a comprar un potenciómetro o me he comprado un rodillo que tiene potenciómetro, pero ¿por dónde empiezo? Porque claro, yo ahora sé que tengo ahí mucha información, pero no sé cómo utilizarla. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es un test de FTP. ¿Qué es esto del test FTP? Un test de FTP sirve para saber cuál es, digamos, nuestra potencia media máxima durante, si estuviéramos realizando un ejercicio constante a tope durante una hora, ¿vale? Es decir, es en los vatios que seríamos capaces de mover de manera constante el máximo durante una hora. Imaginaos la prueba de la hora que hizo en su día Indurain o Olano. Y bueno, pues esa potencia que estuvieron ejerciendo durante una hora de manera constante para poder sacar ese tiempo, pues ese, digamos, sería un FTP limpio, sin ningún tipo de corrección. ¿Por qué digo esto? Porque los test FTP que hacemos normalmente nosotros, siempre hay que aplicarles una corrección, siempre hay que aplicarles un factor corrección. ¿Para qué? Para que podamos tener algo aproximado a lo que sería nuestro FTP de una hora, sin tener que estar una hora sufriendo, porque eso sería prácticamente inhumano, ¿vale? Entonces, lo normal es realizarlo con 20 minutos o con 5, ¿vale? Con 20 minutos, bueno, pues hay dos modalidades, al menos son las habituales que yo conozco, que es pues, que estás 20 minutos, durante 20 minutos haciendo un esfuerzo, y cuando terminas, en función de la potencia media que has sacado, se te aplica un factor de corrección, y está el test de rampa, que es el que os quiero explicar, de tal manera que vas subiendo poco a poco tu esfuerzo. Este valor es muy importante si tienes un potenciómetro. De hecho, todo gira en torno a este valor, ¿vale? Hay que hacerlo, dicen los expertos, aproximadamente cada 3 o 4 semanas, porque claro, nuestro cuerpo va sufriendo adaptaciones en función del entrenamiento que vamos realizando, e incluso del desentrenamiento. Si yo me pongo malo y estoy 2-3 semanas sin apenas coger la bici, lo normal es que mi FTP haya descendido unos vatios. De igual manera, si yo estoy haciendo un entrenamiento y, por ejemplo, estoy haciendo ejercicios de fuerza-resistencia, es muy habitual que la fuerza en esos tramos suba bastante, y entonces la potencia también, ¿vale? Entonces, lo ideal es hacerlo como digo, más o menos una vez al mes, es cuando yo lo suelo hacer. Muchas veces, si no tengo tiempo, me apoyo en el GPS Garmin, el modelo que yo tengo, pues en función de los entrenamientos que haces y las rutas, recopila los datos, y muchas veces cuando le das la suficiente muestra de información, él es capaz de ir recalculándote tu FTP. No es lo suyo es hacer un test, pero bueno, si os queréis ahorrar el sufrimiento y con eso os vale, bueno, pues puede tomarse como una referencia digna. Asimismo, para luego esta información tenerla bien reflejada en cualquier herramienta que utilicéis para ver vuestros progresos, ya sea Golden Cheetah, Training Peaks o lo que sea, o los propios sitios web de los fabricantes, como puede ser Polar o Garmin, es muy importante, al mismo tiempo que vamos actualizando el FTP, también ir actualizando el peso, ¿vale? Porque lo más importante cuando tienes un potenciómetro es la relación peso-potencia. Entonces, si yo voy subiendo de potencia y voy bajando el peso, la potencia, pongamos una potencia de 280 vatios, no es lo mismo si peso 60 kilos a si peso 70, ¿vale? Porque, claro, son 10 kilos menos con los mismos vatios, pues es el desarrollo y el progreso es muchísimo mayor, ¿vale? Y bien, dicho esto, nos metemos en harina, vamos a ver un poco cómo se hace esto en Swift, que vais a ver que es muy sencillo. Lo importante, si no sabemos inglés, es que, por favor, no nos agobiemos con los mensajes que aparecen en pantalla. Muy bien, ¿cómo hacemos esta prueba? ¿Qué tenemos que buscar? Bien, pues en este caso la opción tendremos que ir en la página de entrada, en la pantalla de entrada de Swift, donde pone tipo de corredor, pone solo montar y demás. Aquí hay un botoncito que pone entrenamiento, vale. Pues pulsamos sobre el botón de entrenamiento y
una vez que estamos dentro, pues aquí podemos ver pues, todos los diferentes entrenamientos que tiene Swift, y el primero de todos es, bueno, el primer bloque son los test de FTP, ¿vale? Hay los 3 tipos, están los clásicos de 20 minutos y de 5 minutos, que es, bueno, pues intentar mantener siempre más o menos la misma potencia durante ese periodo, y al final del periodo, en función de si haces el de 20 o el de 5, pues aplica un factor corrector, ¿vale? En cualquier caso, siempre tenemos la tentación de hacer el de 5 minutos, porque es más corto y el sufrimiento es menor. Obviamente no es tan fino como el de 20 minutos. El ideal es el de 20 minutos. Y dicho esto, luego también tenemos el test de rampa, que también sirve para conseguir obtener nuestro FTP con una exactitud bastante similar, o al menos eso dicen los entendidos, respecto al de 20 minutos. También se sufre, porque aquí con todos los tests se sufre de lo lindo, pero bajo mi punto de vista, bueno, pues es más llevadero, entre otras cosas porque es más entretenido, porque como te va diciendo, como la propia descripción del test de rampa dice, es una rampa, poco a poco te va subiendo, bueno, pues digamos que el sufrimiento va siendo bastante más progresivo y bueno, se lleva mejor, ¿vale? No obstante, aproximadamente el último minuto y medio, pues es horroroso, pero de eso se trata, ¿vale? De eso se trata. Claves a tener en cuenta en un test de este estilo. Bien, por un lado, no levantarse nunca, hay que hacer el test completo sentado. Sé que vais a tener la tentación, creedme, yo siempre la tengo. Vais a tener la tentación de decir, bueno, el último cacho, voy a intentar apretar más porque así voy a sacar más. No, porque la prueba hay que hacerla sentada, que es como salen los datos debidamente, y para que luego, oye, nuestras gráficas y lo que vamos viendo en el GPS pues tenga su valor, ¿vale? Otro punto importante, intentemos mantener revoluciones en una cadencia de entre 80 y 95, cuanto más estemos en torno a 90 mejor, ¿vale? Entre 85 y 90 mejor, porque nos va a permitir, bueno, pues mantener aproximadamente siempre el mismo grado de confortabilidad sobre el esfuerzo, y nos va a venir muy bien para que cuando lleguemos a ese último minuto, pues el cuerpo esté fino, ¿vale? Importante también, el que verdaderamente cuenta es el último minuto. Y diréis, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Todo lo anterior no vale para nada? Pues simplemente voy haciendo lo mínimo. No, estamos preparando el cuerpo poco a poco para ese último minuto, ¿vale? Importante, ese último minuto, aunque sean las pedaladas ya a 5 o 10 pedaladas por minuto, aunque ya no podáis más, terminad como podáis, ¿vale? Porque hasta la última pedalada cuenta, ¿vale? Y poco más. Todos los textos que vais viendo en inglés, ¿vale? Que entiendo que la complejidad que puede tener este test, si no sabes inglés, es que empiezas a mirarlo y crees que te están contando ahí los secretos de la fórmula de Coca-Cola, y no es así. Básicamente, pues te están dando un poco estos consejos que yo os estoy comentando. Y muy importante, el objetivo de la prueba es llegar hasta donde tú puedas llegar, ¿vale? Porque ya he tenido algún compañero que pensaba que el test de rampa tenía que llegar hasta el final, hasta esos, no sé cuál es el límite de arriba, 500, 600 vatios, depende de por dónde empecemos. No, para nada, eso no puede ser, porque no ese es el objetivo de la prueba, porque nunca vamos a llegar a esos límites, ¿vale? Entonces es llegar hasta donde nosotros lleguemos. Que si nos quedamos en 380 vatios en la rampa, eso no significa que nuestro FTP sea de 380 vatios, ¿vale? Luego el programa, en base a una fórmula matemática, aplica un cálculo y saca nuestro FTP, que es, insisto, bastante fino. No tengo claro si es tan fino como el test de 20 minutos, pero según he leído y según tengo entendido, es bastante efectivo, ¿vale? Entonces, repito, siempre que seáis capaces es mejor hacer el de 20 minutos, bajo mi punto de vista al menos, pero si os pasa como a mí, que al final acabáis locos y tenéis siempre la tentación de hacer el de 5 minutos, pues haced este test de rampa, que siempre, insisto, será más entretenido. Ok, ya metidos en el test, ya dentro de Swift, ¿qué es lo que vemos en la pantalla? ¿Qué vemos aquí a la derecha? Pues lo que estamos viendo es digamos, todos los tramos que tenemos de potencia, las potencias a las que nos va a someter el simulador. Y bueno, pues que empezamos con un calentamiento inicial de 5 minutos de pedalada libre, ¿vale? Y luego automáticamente ya empiezan a contar, yo en mi caso empiezo por 100 vatios y poco a poco, como podéis ver, va subiendo de 20 en 20, ¿vale? Entonces,
Veréis como poco a poco, al principio apenas se nota, porque claro, vamos cómodos, vamos suaves, todavía la fatiga es pequeña, pero luego poco a poco, a medida que nos vayamos acercando a nuestro límite, veréis como aquello, bueno, pues se va poniendo más serio, más duro y bueno, pues hasta que no podamos más, ¿vale? Luego, por otro lado, esto que os pongo aquí ahora mismo a la izquierda es la pantalla de mi móvil, que la tenía al mismo tiempo en paralelo con Swift Companion, ¿vale? Porque es muy buena auxiliar. La pantalla de Swift pues puede tener muchos entretenimientos, porque bueno, entre que hay más gente rodando, me empiezan a salir esas frases en inglés que si no sé inglés pues me frustran más, ¿vale? Entonces, pues si nos ponemos la pantalla de Swift Companion en una tablet o en un móvil, pues nos va a ayudar bastante un poco a centrarnos más en el trabajo que tenemos que hacer, ¿vale? Porque además, como tiene una especie de gráfica, pues nos ayuda bastante a mantenernos ahí. De acuerdo. ¿Y qué tiene la pantalla de Swift Companion cuando estoy haciendo este test? Pues los datos que podéis ver aquí. Tenemos, por un lado, la potencia que estamos desarrollando en ese momento. Nos pone una franja en rojo, que es un poco los límites en los que nos tenemos que tratar de mantener para que vayamos subiendo la potencia de manera progresiva en función de lo que queremos conseguir con el test. Estamos viendo nuestra cadencia justo debajo de la potencia y nuestra frecuencia cardíaca, ¿vale? ¿Qué tenemos encima de la parte donde, bueno, pues se ve la potencia que estoy desarrollando o en la que me tengo que mantener, ¿vale? Esta barra de arriba donde, bueno, pues a veces aparece la escalera de la rampa, ¿vale? En qué parte estoy del test. Y se va alternando una suerte de mensajes donde me van dando una serie de indicaciones, ¿vale? Similar a lo que aparece en pantalla, y además pues me dice el paso en el que me encuentro dentro del test. Si el test son 30 pasos, me dice estoy en el 6, estoy en el 7, estoy en el 8, ¿vale? Abajo, donde vamos viendo un play y la barra roja que va continuando, pues lo que nos está diciendo es ride that y un 160. Bueno, pues que rodemos, o sea, que estemos dándole caña a, en este caso, 160 vatios. Y for, y un contador hacia atrás, que lo que nos dice es cuánto tiempo queda hasta el siguiente escalón de la rampa, ¿vale? Y que, bueno, que mantengamos unas 85 revoluciones por minuto. Digamos que nos va dando un poco más de ayuda, un poco más de indicaciones. Justo debajo, ¿qué podéis ir viendo? Pues el siguiente paso que viene. Si ahora mismo estaba a 160 vatios, el siguiente es ya 180 y 200, 220. Bueno, vamos viendo un poco ahí qué es lo que nos viene. Además, tenemos un botón de pausa, por si tenemos la tentación de pausar esto. Y ese 100% que pone vías sirve un poco para regular el esfuerzo, ¿vale? Si estamos, por lo que sea, estamos haciendo el test y va demasiado flojo, incluso aunque vayamos en el paso que nos corresponda y queremos dar un poquito más de dureza, le vamos dando ahí al más y esto se va poniendo un poquito más acorde a lo que nosotros queramos. Yo no lo recomiendo tocar porque, bueno, es mejor hacer el test de rampa tal y como viene. Ya volviendo de nuevo a la pantalla ya propia de Swift, pues ¿qué voy viendo? Pues los mismos datos que veía en Swift Companion, pero distribuidos de otra manera, ¿vale? Igual, los vatios que me toca mover en cada momento, cada minuto, que es lo que voy a mover, como podéis ver en mi caso se va moviendo de 20 en 20, el tiempo máximo que le queda para terminar, y en la parte, digamos, en la parte central, pues podéis ignorar un poco el resto de toda la información de los kilómetros andados, la velocidad que llevo y demás, porque lo que importa aquí es la parte roja, que me dice a cuántos vatios tengo que estar rodando, ¿vale? Y al lado, pues lo que estoy moviendo, ¿vale? Insisto, es más fácil posiblemente apoyarse en la aplicación de Swift Companion porque, bueno, pues tengo ahí una medida un poquito más ayuda más porque como tengo un margen, pues es más fácil de moverse ahí, ¿vale? Y al lado, pues como siempre, la frecuencia cardíaca y la cadencia. Bien, y como os digo, pues ya al final es donde ya más duro se va haciendo la cosa, donde cada vez nos va costando más y es donde tenemos que empezar a darlo todo. Cuando ya en la última pedalada ya no somos capaces de darla, pues simplemente paramos, esperamos unos segunditos de nada y enseguida ya Swift se da cuenta de que has terminado y ya ahí pega el corte. Bueno, y aquí podéis ver que ya al pararme enseguida me dice paro el test y dice estoy tostado. Pues efectivamente ya o lo dejas o le das al botón directamente, ¿vale?
Una vez que nos hemos parado, lo suyo no es seguir, ¿vale? O sea, porque ya vamos a desvirtuar posiblemente la prueba. Es decir, una vez que terminemos, ahí lo dejamos. Nos va a decir automáticamente que se ha fijado un nuevo FTP y poco más. Hemos terminado, esto ya lo registra en Swift. Este FTP ya nos lo apuntamos para apuntarlo en nuestros dispositivos, en nuestro Golden Cheetah, Training Peaks, allá donde lo utilicemos. Y lo siguiente es soltar piernas, muy importante, liberar todas esas toxinas que hemos acumulado en la musculatura y sobre todo para luego dormir bien, porque esto te deja las piernas así y bueno, pues no es muy conveniente terminar esta prueba y no soltar, y especialmente estirar bien, muy importante, siempre hay que estirar bien, y en este caso con mayor motivo. Por favor, tened en cuenta que incluso los test de FTP también hay que entrenarlos, ¿vale? No pasa nada si los primeros no son tan buenos como a vosotros os gustaría. Todo se entrena, ¿vale? Y vosotros mismos os vais a ir dando cuenta cómo mejorar estos tests a medida que los vayáis realizando y llegaréis a afinarlos y sacaréis unos valores bastante óptimos. Y dicho esto, poco más, simplemente pediros que os suscribáis al canal si os gustan estos vídeos y nos vemos por aquí. Un saludo, hasta otra.